Muy bien, y seguimos con el evasión de host. Nos metemos en una nueva categoría que es introducción a los antivirus. Y dice entender cómo el software de antivirus funciona y qué técnicas de detección se utilizan, pues, para poder detectar los estos. Entonces, el software de antivirus es una de las soluciones de seguridad basadas en host que son esenciales, ¿no? Que están disponibles para detectar y prevenir ataques de malware dentro de la máquina del usuario. Entonces, el software antivirus consiste en diferentes módulos, etcétera, etcétera, que se van a discutir aquí. Entonces, debemos, como Red Teamer, tenemos que tener familiaridad con cómo funcionan los antivirus, obviamente. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Pues qué es un antivirus, aquí no sé cuánto. Bueno, esto es bastante fácil, parece. Bueno, entonces, primero, ¿qué es el software de antivirus? Bueno, pues es básicamente, bueno, todos sabemos lo que es, ¿no? Dice que, bueno, es un software, es algo que añade una capa extra de seguridad, cuyo objetivo es detectar y prevenir la ejecución de archivos maliciosos, tal. Es una aplicación basada en host que corre en tiempo real en el background, que monitoriza y chequea, pues, todos los archivos actuales y los que se acaban de descargar. Entonces inspecciona y decide cuáles archivos son maliciosos, y para ello utiliza diferentes técnicas. Y bueno, dice que los antivirus tradicionales están buscando malware que tengan unos patrones de comportamiento específicos, ¿no? También llamados sus firmas, ¿no? Y bueno, aquí nos dice un poco los objetivos del malware. Dice que además del software antivirus hay otras soluciones de seguridad que dan protección en tiempo real. Por ejemplo, el EDR, que es el Endpoint Detection and Response, es una solución de seguridad que da protección basado en el análisis del comportamiento de los archivos. Entonces, una aplicación de antivirus pues lleva a cabo escaneo, detección y eliminación. Sin embargo, la solución EDR, además de todo esto, digamos que monitoriza la actividad de los archivos, la memoria, las conexiones de red, el registro de Windows, qué procesos. O sea, es una solución mucho más amplia. Entonces, los productos antivirus modernos se implementan para integrar todo en un mismo producto. Entonces, el primer software antivirus lo hizo McAfee en 1987, se llamaba VirusScan, y era para eliminar un virus llamado Brain, que, bueno, pues a nuestro querido John McAfee le infectó el ordenador, y el tío pues dijo, pues ahora te vas a enterar. Entonces luego se unieron otras compañías y era generalmente un software en línea de comandos, ¿no? Entonces la diferencia es que hoy día, hace 20 años, tiene interfaz gráfica y etcétera. Bueno, ¿qué significa? No sé si era McAfee. Nunca he sabido cómo se pone.
Bueno, dice que el motor de un antivirus es responsable de buscar y eliminar el código malicioso. Y dice que bueno, soporta diferentes tipos de archivo, incluyendo los archivos comprimidos, y lo que hace es extraer los archivos e inspeccionarlos. Entonces, estos son los diferentes herramientas que suelen tener los antivirus. Primero, el escáner está incluido en prácticamente todos las soluciones. Entonces ejecuta y escanea en tiempo real o bajo demanda. Técnicas de detección. Las técnicas de detección de antivirus busca y detecta archivos maliciosos, pero también monitoriza diferentes técnicas utilizadas bueno, tiene diferentes técnicas, ¿no? Además de estas. Por ejemplo, la detección basada en la signature, que es, bueno, básicamente el antivirus busca ciertos patrones de comportamiento maliciosos. Luego está la detección heurística, que incluye algunos comportamientos avanzados, y por último está la detección dinámica, que incluye a todo esto, vigila las llamadas al sistema, las llamadas API al sistema, y las prueba él mismo en un entorno aislado para ver cómo funciona. Entonces, bueno, esto dice que sí, que se encarga de que generalmente el código malicioso lo que hace es encriptarse o comprimirse, y entonces los antivirus incluyen compresores para poder descomprimir y poder analizar. Y dice, el malware también se esconde, bueno, dentro de un pilot, tal. Entonces se descomprime y se desencripta él mismo durante el runtime para hacerlo más difícil de detectar a nivel de análisis estático, de manera que un antivirus pues debe poder detectar y desencriptar la mayoría de los encriptados conocidos como VPX, ASPAC, etcétera, antes del análisis estático. Entonces los desarrolladores de malware utilizan varias técnicas como packing para hacer más pequeño el tamaño y cambiar la estructura del archivo malicioso, de manera que, bueno, pues el antivirus debe poder desencriptarlo. Entonces otra característica que debe tener una solución antivirus debe ser un parseador de cabecera de portable executable. Y dice que parseando portable executable de los archivos ejecutables ayuda a distinguir, claro, qué exes son maliciosos de cuáles son legítimos. Entonces este formato de P contiene información varia y recursos, como por ejemplo códigos de objeto, DLLs, archivos de icono, tal. Bueno, el segundo componente es un emulador. Un emulador lo que hace, o sea, dentro de un antivirus, la parte del emulador o emulación, lo que hace es
analizar más profundamente un archivo que sea sospechoso. Entonces, una vez que el emulador ha recibido una petición, entonces lo que hace es, o sea, cuando le han avisado, oye, esto es sospechoso, bueno, lo que hace es ejecutar el archivo sospechoso con diferentes formatos en un entorno que es virtualizado, es decir, virtual, de manera que está aislado. Y entonces monitoriza qué es lo que hace ese archivo durante el tiempo de ejecución, incluyendo las llamadas a las API de Windows, el registro, etc. Y estas son algunas de las cosas que puede recabar el emulador, que son llamadas a API, dumps de memoria, modificaciones del archivo, o sea, del sistema de archivos, eventos, procesos. Entonces, cuando el malware ha sido detectado y ha dicho, vale, esto es malware, el emulador para la ejecución del archivo, evidentemente. Y además de esto, los antivirus tienen otras características. Por ejemplo, un driver que se proteja a sí mismo y que actúe contra malware que ataquen el antivirus actual, o sea, el propio antivirus, ¿no? Por ejemplo, uno que intenta desactivarlo, un firewall y una funcionalidad de inspección de red. Luego, pues, interfaz gráfica, tal, bueno, diferentes funcionalidades. Entonces dice, ¿qué funcionalidad del antivirus analiza malware en un entorno controlado? Habíamos dicho que era un emulador. Un tal es un proceso de desencriptar el comprimido, hay que desencriptar el archivo ejecutable comprimido al original. No sé si era el compreso. No. Bueno, no. Con esto vamos a abrirlo. Bueno, ya se ha cargado, entonces sigamos. Dice, la detección de antivirus se puede clasificar en tres: detección estática, detección dinámica y detección de comportamiento y heurística. Entonces, la detección estática. La técnica de detección estática es la más simple, que está basada en una serie de
de firmas, ¿no? De comportamientos predefinidos. Es decir, utiliza técnicas de correlación de patrones en su detección. Por ejemplo, buscar un string único, que puede ser un nombre de una variable, checksums, una secuencia de bytecode, etc. Entonces, una vez obtiene toda esta información, lleva a cabo una serie de comparaciones entre los archivos existentes dentro del sistema operativo y la base de datos de firmas del propio antivirus. Entonces, si esta firma existe en la base de datos, se considera malicioso. Y este método es efectivo contra malware que es estático. Aquí podemos ver, hay archivos, tal, se pasan, se compara con la base de datos, y si lo encuentras malicioso, si no, está bien. Entonces se me ocurre que se podría hacer un tampering a la base de datos, ¿no? Bueno, en esta tarea vamos a utilizar una detección basada en firmas, un método de detección basado en firmas, para ver cómo los productos antivirus pues detectan los archivos maliciosos. Entonces es importante que esta técnica funciona solamente con la base de datos. Entonces tiene que ser actualizada muy de vez en cuando, ¿no? Para que sea efectivo. Entonces vamos a utilizar el software antivirus ClamAV para demostrar cómo funciona. Entonces dice que está ya instalado aquí y está aquí. Entonces vamos a escanear algunos archivos de prueba que son maliciosos, que están en el escritorio. Están aquí, que son no, están en samples. Bien, ACAR es este de aquí es un archivo que contiene algunos strings en ASCII que son usados para probar la efectividad del software antivirus en vez de, bueno, un malware real que podría dañar la computadora, ¿no? El Vector 1 está aquí. Es un programa en C que utiliza una técnica conocida para establecer una conexión inversa. Incluye crear un proceso y ejecutar shellcode de Metasploit. El Backdoor 2 es otro programa en C que utiliza la inyección de proceso y encriptación para establecer una conexión inversa, incluyendo la inyección de código shellcode Metasploit dentro de un proceso que ya exista. Luego tenemos AVCheck, que enumera el software antivirus, ¿vale? O sea, no es en sí mismo malicioso, pero claro, conocer la solución antivirus puede dar lugar más adelante a diseñar un shellcode específico para evadir ese antivirus. Entonces lo considera, digamos, podría ser malicioso en sí. Y luego notes.txt es un archivo de texto que contiene una línea de comandos y no es malicioso. ¿Por qué? Bueno, vale, sin más, es la muestra no maliciosa. Entonces dice que ClamAV tiene una base de datos y durante la instalación necesitaremos descargar
la versión más reciente de esta base de datos. Entonces vamos a intentar escanear este directorio utilizando el binario ClamScan y ver cómo funciona. ¿Y dónde está? Bueno, ClamScan no tiene interfaz gráfica, por lo visto. Entonces vamos a abrir mierda. ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Ay, adiós. A ver. Pues no quiere funcionar, pero bueno, aquí podemos verlo y dice el output de arriba muestra cómo el software analiza todos los archivos de ese directorio y ha detectado 2 de los 4. Entonces bueno, dice que ha detectado incorrectamente backdoor 2 como no malicioso cuando sí lo es. Y bueno, se puede utilizar debug para ver todos los módulos que se cargan y utilizan durante el escaneo. Por ejemplo, se utiliza el método de desempaquetamiento para partir los archivos y ver algunas secuencias maliciosas de valores de bytecode, y así es como he sido capaz de detectar el backdoor 1, porque el valor bytecode del shellcode de Metasploit que utiliza backdoor 1 ya había sido identificado previamente y añadido a la base de datos de ClamAV. Sin embargo, backdoor 2 utiliza la técnica SOR de encriptación, por lo que
resulta en una secuencia de diferencia de bytecode, de valores bytecode, y el software no lo encuentra, no encuentra esta secuencia y por tanto no lo ve como algo malicioso. Entonces, aunque bueno, o sea, también detectó el ACAR como algo malicioso utilizando la firma basada en la técnica basada en la firma de MD5. Entonces, utilizando el argumento de bug, se ve lo siguiente. Entonces, ahora, si generamos el valor MD5 de ACAR.com, podemos hacerlo para ver si coincide con el que ha sacado el clamo V. Entonces, llevando a cabo utilizando SIGTool para convertir en MD5, efectivamente es el mismo, ¿no? Y dice que una de las capacidades que tiene ClanAV es la de crear tu propia base de datos, de manera que, bueno, pues puedes completar la base de datos, es extensiva, puede hacerse y actualizarse más allá de la base de datos oficial de ClanAV. Entonces vamos a crear una firma para Backdoor 2, que es el que ha perdido, o sea, el que ha detectado erróneamente ClanAV, y lo añadiremos a la base de datos. Entonces, primero generaremos la firma MD5 para el archivo, lo meteremos a la base de datos, reescanearemos y veremos cómo detecta el nuevo archivo. Entonces, primero utilizamos SIGTool, que está incluido en la suite de ClanAV, para generar el hash MD5 de Backdoor 2, utilizando el argumento MD5. Entonces vamos a ello. Vamos a ello. .exe md5 Backdoor 2 y nos devuelve este código MD5. Entonces, ahora que tenemos el hash, vamos a crear nuestra propia base de datos utilizando SIGTool y guardar el output a un archivo que termine en HDB. Acceso denegado.
Ahora, aquí lo tenemos, thm.hdb. Entonces ya sabemos que a priori ClanAV no detecta Backdoor 2 utilizando la base de datos oficial. Entonces si utilizamos la base de datos que hemos creado, vamos a ver el resultado. Entonces esto es la segunda base de HDB, perdona, pero efectivamente no ha detectado el 1. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una base de datos diferente. Backdoor 2. Y en este caso detectado, found. Bien. Entonces, como era de esperar, claro, lo ha detectado porque evidentemente coincide el MD5. Entonces dice reglas de detección estática para Yara. Y dice, una de las herramientas que nos puede ayudar en la detección de estática es Yara. Que Yara es una herramienta que utilizan los ingenieros de malware para clasificar y detectar malware. Entonces utiliza una detección basada en reglas, de manera que para detectar nuevo malware necesitamos crear una nueva regla. Dice ClanAV también trata con estas reglas de Yara para detectar los archivos maliciosos. Entonces la regla va a ser la misma que en nuestra base de datos de la sección anterior. Para crear una regla necesitamos examinar y analizar el malware. Entonces, basándonos en lo que hayamos descubierto, escribimos la regla. De manera que vamos a coger a vcheck como ejemplo y escribir una regla para ello. Entonces, primero analizamos el archivo y hacemos una lista de todos los strings que pueden leerse por un humano en el binario utilizando la herramienta strings. Como resultado veremos algunas funciones, variables, etc. Pero si miramos más profundamente, podemos ver algunas de las strings únicas de nuestras reglas para detectar el archivo en el futuro. Entonces el vcheck utiliza una base de datos que contiene un tipo, un debugging, un tipo y una información de debugging simbólica del programa durante la compilación. Pues utilizamos strings para str. Entonces utilizaremos el directorio que nos arroja el comando anterior, el output del comando anterior, como ejemplo de string único para la regla de Yara que vamos a crear. Entonces, bueno, pues la firma puede ser algo, o sea,
otra cosa en el mundo real, como por ejemplo llaves de registro, comandos. Bien, esta va a ser la regla. Entonces siempre que ya estamos viendo meta, esto es un poco la descripción, tal, y A define la variable A como la ruta, de manera que, ¿cuál es la condición? Que exista A. Esto sí lo entiendo. Bueno, lo que he dicho yo. La sección strings contiene pues eso, el string que estamos buscando, ¿no? Entonces hay que añadir una extra barra para escapar el carácter especial, de manera que no rompe la regla. Y por último, en la sección de condición especificamos que si existe esa string, entonces pues lo clasifica como maligno. Y dice que las reglas en Yara deben estar guardadas como extensión Yara para que ClanAV pueda tratarlo, ¿no? Entonces vamos a reescanear el samples utilizando la regla de Yara que hemos creado, y dice que podemos encontrar una copia de esta regla en cuser no sé qué de scope files. Entonces vamos planscan.exe, le metemos el argumento de samples, y que nos dice aquí que este está OK, un official found. Cállate, joder, que se me olvidó meter la regla. A ver. Files hdemo Yara, y ahora sí, samples. Y entonces dice que detecta la regla de Yara. Ha detectado, utilizando la regla de Yara, ha detectado que AVCheck es maligno. Sin embargo, también ha detectado como falso positivo notes.txt. ¿Por qué? Pues porque notes.txt tiene exactamente el mismo string que AVCheck. Sin embargo, notes.txt es un archivo de texto que no es ejecutable, por lo tanto este comando jamás podría ejecutarse, y sin embargo ClanAV lo detecta como maligno. Bueno, entonces ahora vamos a reducir los falsos positivos, vamos a mejorar la regla de Yara
para reducir los falsos positivos. Entonces vamos a estar especificando qué tipo de formato debe darse como positivo. Entonces generalmente los tipos de archivos se pueden identificar utilizando números mágicos que son los primeros 2 bytes del binario. Por ejemplo, los exe siempre empiezan por MZ o 4D5A. Y para confirmar esto, pues vamos a utilizar la aplicación HXD, que es un editor hexadecimal gratuito que para examinar AVCheck y ver que efectivamente los primeros 2 bytes empiezan por lo que nos han contado. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y vemos que efectivamente empieza por 4D 5A MZ. Entonces, sabiendo esto, pues podemos crear una nueva condición en la regla de Yara para solamente que detecte los archivos de ejecutables o exe. Entonces aquí se ve el mismo script, pero se le ha añadido una nueva regla, otro nuevo string que sea mz. Entonces condición. La condición es que esté b en 0 y luego a. Es decir, que si la string mz se encuentra en la ubicación 0, que es el inicio del archivo, y segundo, que el path, que la ubicación se encuentra también dentro del archivo. Entonces, cuando estas dos condiciones se encuentren, entonces detecta el archivo. Y esto lo podemos encontrar, esta regla de Yara la podemos encontrar aquí. Entonces vamos a volver a hacer esto. Bueno, y efectivamente aquí vemos cómo en este caso sí detecta AVCheck, pero ya no detecta falsamente notas.txt. Entonces, bueno, el output. Entonces esto es un ejemplo simple de cómo funciona el software antivirus. De manera que, bueno, pues dice que los vendedores de software antivirus pues trabajan mucho para luchar contra el malware y mejorar sus productos. Entonces, lo malo que tiene la detección basada en firmas es que, claro, cada archivo va a tener un hash diferente si se modifica el binario. Entonces, realmente es muy fácil hacer un bypass a esta técnica de detención basada en firmas, ¿vale? Bueno, dice cuál es utilizando SIGTool, cuál es el output de la herramienta SIGTool para generar un MD5 de AVCheck. Pues vamos a ver.
este. Bueno, ¿cuál es el output total? Vale, ahora utiliza la herramienta de strings para listar todas las strings que sean leíbles por un humano del binario vcheck. Y esto era todas las strings. Vamos a filtrar por flag. No. Vamos a tener que hacerlo a mano. Aquí está. Bueno, otras técnicas de detección. Dice, el concepto de detección estática es relativamente simple. En esta sección vamos a comentar otros tipos de diferentes de detección. Y un momento porque me voy a hacer un café. Bueno, seguimos, que me había hecho un café. Entonces, detección dinámica. La detección dinámica es más avanzada y más complicada que la detección estática. La detección dinámica se centra más en comprobar los archivos en tiempo de ejecución utilizando diferentes métodos. Entonces, un poco aquí muestra el flow de cómo es. Tenemos diferentes archivos con diferentes formatos, se pasan al motor dinámico del antivirus, que tiene la monitorización de las llamadas a las API de Windows, y luego el sandboxing, y basándose en esos resultados ya pues lo categoriza. Entonces el primer método es monitorización de las API de Windows. Entonces el motor de detección inspecciona las llamadas a las aplicaciones de Windows y monitoriza las llamadas a las API utilizando hooks. Y esto llevo ya varias veces que no sé lo que es. Ya os digo que yo de programación cero. Dice, un hook es un mecanismo a partir del cual una aplicación puede interceptar eventos como por ejemplo acciones del ratón, teclados, pulsaciones del teclado. Vale. Es una función que intercepta un tipo de evento particular. O sea, el procedimiento de hook es una función que intercepta un tipo de evento particular. Entonces lo que hace es, o sea, básicamente, bueno, sí, podríamos decir, aquí tenemos el software, ¿no? Y entonces pues van pasando diferentes eventos, ¿no? Son eventos que van pasando, pues yo que sé, estoy moviendo el ratón, ese movimiento del ratón es un evento. Escribo una tecla, esa tecla es otro evento, ¿no? Podríamos decir, está como en una cinta transportadora,
Está aquí una rueda, aquí otra rueda. Y entonces, ¿qué es un hook? Es el programa detecta, lo tiene aquí enganchado, es como un anzuelo está aquí, que cuando digamos que el anzuelo tiene forma de triángulo, pues cuando esto sea un triángulo lo caza, es una chorrada, pero bueno, así me lo he imaginado yo. Y eso sería un hook. Y cuando se trata de filtrar un procedimiento específico o un tipo de evento específico, se llama procedimiento hook. Pues eso es un hook. Entonces monitoriza, utiliza hooks de Windows para monitorizar las llamadas a la API. Entonces, otro método de detección dinámica es sandboxing. Un sandbox o caja de arena es un entorno virtualizado que se utiliza para ejecutar los archivos sospechosos de ser maliciosos y pues observa un poco cómo funciona, protegiendo así el sistema anfitrión, ¿no? Entonces dice que habitualmente esto se hace normalmente en un entorno efectivamente aislado, tal. Entonces, una vez que el software malicioso ha sido detectado, se genera automáticamente una regla y una nueva firma basado en las características de este binario. O sea, de alguna manera, hemos comentado antes las reglas de Yara, pues lo que haría el sandbox, una vez detectado que es un archivo malicioso, pues podría extraer alguna string y crearía una regla automáticamente. Entonces dice que, bueno, una vez hecho eso, una vez creada la regla, crea una nueva actualización y la sube a la base de datos de cloud de internet para uso futuro. Entonces, este tipo de detección tiene algunos contras, porque por ejemplo requiere ejecutar y correr el software por un tiempo limitado, ¿no? y en un entorno virtual para proteger los recursos del sistema, claro, porque no puede estar corriendo todos los archivos sospechosos durante 5 horas. Entonces, bueno, me imagino que lo que harán los desarrolladores de malware será precisamente pues poner un tiempo de espera muy alto para la ejecución de ciertos procesos, de manera que para cuando se ejecuten, pues la detección dinámica ya no está activa. Entonces dice que los desarrolladores de malware construyen su software de manera que no funcionen con los entornos virtuales o simulados para evadir la detección dinámica. Por ejemplo, pues comprueban a ver si el sistema crea un proceso real de ejecutar el software antes de llevar a cabo las actividades maliciosas, o bien espera cierto tiempo antes de que se ejecute. Bien, detección de conducta y heurística. Dice que se ha convertido en algo esencial en los productos actuales de antivirus. Se basa en este tipo de detección para detectar el software malicioso. Entonces utiliza varias técnicas, incluyendo el análisis heurístico, dinámico y estático. En el caso del estático, es un proceso de decompilado, si es que es posible, y extracción del código fuente del software malicioso. Entonces, una vez han extraído el código fuente, se compara con otros códigos fuentes de virus conocidos
que han sido obviamente puestos antes en la base de datos, y si coincide en un porcentaje, si el código fuente es similar en un porcentaje a cierto porcentaje predefinido, entonces se considera malicioso. Y luego está el análisis heurístico dinámico, que está basado en una serie de reglas de conducta predefinidas. Entonces lo que hacen los analistas de seguridad, lo que hacen es analizar el software sospechoso en un entorno seguro y basado en el reporte que han hecho, pues lo clasifican como malicioso. Y entonces, una vez hecho eso, se crean reglas para detectar el archivo. Por ejemplo, ejemplos de conducta maliciosa. Pues si un proceso intenta interactuar con el proceso lsas.exe, que contiene los hashes NTLM, tickets Kerberos y etcétera. Si un proceso abre un puerto a la escucha y espera recibir la conexión o los comandos de un servidor de C2. Entonces, aquí tenemos el diagrama, tenemos los archivos, pasa al motor heurístico y detecta la conducta, ¿no? Si hay algunos comportamientos, por ejemplo estos dos, lo detecta como malicioso. Entonces se me ocurre que quizá, no sé, este es más complicado. Bueno, entonces, en general, ¿cómo funcionan el software antivirus moderno? Bueno, tenemos foobar.zip, que contiene el archivo ejecutable. Entonces lo primero que hace es lo descomprime, reconoce el tipo de archivo, vale, es ejecutable, lo parsea, lo unpack, y una vez tiene ya todo lo que es el RAW, todo el código fuente, ya le escanea heurística o bien pues strings, etcétera. Esto básicamente. Entonces dice, ¿qué método de detección es utilizado para analizar software malicioso dentro de entornos virtuales? Sandbox method. No. Dynamic. Y seguimos. Vendedores de antivirus. Entonces, muchos vendedores de antivirus se centran básicamente en implementar un producto de seguridad, pues para usuarios un poco caseros o de empresa. Entonces, hoy día el software de moderno de antivirus ha mejorado y luego combina capacidades antivirus con otras, o sea, además de tener el módulo antivirus, pues tiene otras como firewall, encriptación, anti-spam, etcétera. Entonces dice que bueno, es complicado recomendar una solución antivirus porque claro, depende de nuestras preferencias, etcétera. Bien, entonces, entorno de pruebas de antivirus. Dice que son un buen sitio para probar archivos sospechosos, ¿no? Tú puedes subir un archivo
Y entonces lo que hacen estos sitios es utilizar diferentes soluciones antivirus al mismo tiempo. Y encima de eso pues te da un resultado en segundos. Entonces esto lo podemos utilizar para cuando estemos en la tarea de ofuscación del pilot, pues lo vamos probando para ver cuándo es indetectable. Y dice que tenemos VirusTotal, que es una muy conocida plataforma de escaneo para este tipo de archivos sospechosos, y permite al usuario subir archivos y escanearlo en más de 70 antivirus. Entonces VirusTotal pasa los archivos que subes a todos estos motores antivirus, devuelve el resultado y te comenta si es malicioso o no. Y bueno, no solamente eso, sino que además lleva a cabo una lista de tareas, una lista de comprobaciones, como por ejemplo firmas, análisis de binario, comportamiento, llamadas a la API, y luego tiene alternativas de VirusTotal. Dice que VirusTotal está muy bien, pero tiene una política de compartir, es decir, que todos los resultados escaneados se los van a enviar a los vendedores de antivirus para mejorar sus productos y actualizar, de manera que, bueno, si hemos hecho un pilot bueno y lo subimos aquí, pues en un tiempo va a dejar de funcionar porque ya lo tendrán las empresas de antivirus. Y dicen que, bueno, supuestamente estos no comparten, pero no me lo creo. Yo creo que todos aquí hacen negocio, así que no hay otra manera. Y luego dice software antivirus fingerprinting. Dice, como Red Teamer no sabemos qué solución antivirus tienen en el objetivo una vez hemos conseguido acceso al sistema. Entonces es importante, antes de nada, buscar e identificar cuál es. Entonces es un proceso esencial para determinar cuál está presente. Entonces dice que, bueno, es muy interesante saber qué producto tienen para poder nosotros replicarlo a nivel local y poder avanzar en el host objetivo sin cagarla, básicamente. O sea, imaginaos que hemos comprometido un sistema, bueno, hemos conseguido acceso inicial, pero claro, no sabemos qué solución antivirus tiene, qué protecciones tiene, y tenemos que reconfigurar nuevos pilots para saber, para hacerlos indetectables a esa solución. Entonces lo que hacemos es clonar, o sea, instalar esa solución en nuestro sistema local y probar a ver el pilot hasta que sea indetectable. Entonces esta sección introduce diferentes formas de de identificar antivirus en el sistema. Por ejemplo, el Defender de Windows, el nombre de proceso será este, ¿no? Y aquí pues te dice un poco cada solución de antivirus junto con el nombre de servicio y el nombre de proceso, para una vez dentro haces un get process o get service y un poco saber cuál está instalado. Luego hay herramientas públicas que hacen esto, como por ejemplo esta, que lleva a cabo automáticamente varias pruebas para poder averiguar qué solución de antivirus tiene. Entonces dice que, bueno, esta herramienta ya la han bajado a la máquina virtual y hay que comprimirlo
y bueno, ya han hecho un acceso directo. Que está aquí. Este es bueno, ahora si quiere bueno, damos a build solution y está aquí. Ah, bueno, si es que ya nos lo han comprimido. Vamos a correr aquí. Dice como resultado detecta Windows Defender porque está en el directorio y en los servicios. Pero claro, si utilizamos este programa lo más posible es que sea detectado, porque hace varias llamadas a la API de Windows, ¿no? Entonces aquí se puede ver que ha cogido el Defender. Creo que no voy a poder, pero quería probarlo en virus total. A ver si tiene, no creo que tenga internet. No tiene internet. Quería probarlo en virus total. Seguramente de positivo, porque lo malo de los scripts que automatizan el trabajo es que se detectan. Bueno, entonces otra forma de enumerar el software antivirus es programando nuestro propio programa, ¿no? Entonces dice que han preparado un programa en C, de manera que podemos tener algunos experimentos con ello. Y este es el proyecto, está aquí. Y dice que el código es bastante simple. Dice el objetivo es determinar qué solución de antivirus está instalado basándose en una lista predefinida. Bueno, vemos que crea una clase. Entonces si alguno de los strings es uno de estos, que son diferentes soluciones antivirus,
Bueno, dice que tenemos efectivamente una lista predefinida de aplicaciones en el AV-check. O sea, esto es una lista de strings que le han llamado AV-check. Es un diccionario, creo que es. Bueno, entonces utiliza el VMI, instrumentación de gestión de Windows, bueno, la línea de comandos, de manera que se listan todos los procesos que están corriendo en el sistema y los guarda en la variable process list. Entonces luego vamos iterando a través de todos los procesos que ha obtenido en process list y compara básicamente si alguno de esos procesos coincide con estos. Es un programa simple. Ahora bien, este programa utiliza un objeto VMIC para listar los procesos que están corriendo. Entonces esta característica puede estar siendo monitorizada por algún antivirus. Bueno, entonces vamos a compilarlo. Pero claro, es que aquí no hay... Han hecho el tal, pero es que aquí no tengo internet. Entonces, no sé cómo quieren que lo suba. No. Pero bueno. Dice que subiéndolo, bueno, resulta que dos soluciones antivirus lo han detectado como algo malicioso. Entonces, bueno, dice que es un falso positivo. Bueno, yo no creo que sea un falso positivo en este caso, porque efectivamente es malicioso. Pero dice que una de las posibles causas por las cuales ha sido detectado es porque estos vendedores utilicen Machine Learning para clasificar o tal. Y aquí vemos el report. Y ahora veremos, desde que se creó este laboratorio, lo detectaban dos. Hace 21 días. Ah, pues no. Sigue detectándolo dos, ¿no? A ver. Entonces, en la sección de detección hay unas reglas sigma en la cual
si un evento del sistema es en un entorno sandbox coincide, entonces se detecta como malicioso. Y dice que VirusTotal ha detectado nuestro programa porque utiliza la técnica de fantasmeo de proceso. Entonces vamos a recompilar el programa utilizando una CPU por 64 y esta vez en vez de 2 ha detectado 3. Pero bueno, nosotros como no tenemos acceso a internet, pues entonces dice bueno, es que esto, claro, dice que intentemos cambiarle reescribir el código en un lenguaje diferente y ver si detecta VirusTotal, pero claro, no tenemos acceso, pues es irrelevante, ¿no? Pues ya está. Finalmente la conclusión. En este apartado hemos cubierto el software antivirus y un poco por encima, ¿no?, cómo funciona el tema de las detecciones. Entonces dice que como Red Teamer es importante saber cómo funcionan los antivirus y cómo detectan las aplicaciones maliciosas, pues precisamente para pensar cómo podemos saltarnos estas protecciones. También hemos descubierto la técnica de detección estática en detalle y visto cómo este antivirus ClamAV lo detecta, ¿no? O sea, aplica esta técnica para detectar los virus. Además de eso, bueno, hemos creado nuestra propia base de datos y utilizar una regla Yara para detectar archivos maliciosos que no han sido detectados por la base de datos oficial. Y finalmente nos dice que una vez tenemos acceso al sistema, pues lo primero que deberíamos hacer sería enumerar el sistema para saber qué solución antivirus tiene, y bueno, y además de eso, pues escalar de privilegios, movimiento lateral y etcétera. Y el objetivo, o sea, la razón para esto es pues para evitar ser descubiertos, ¿no?, que podría hacer que perdamos acceso. Bueno, pues ya está. Eso es todo. Y la próxima será el próximo será Shellcode. Así que nada, hasta la próxima.